días, ¿cómo les va, raza, banda? Estamos de nuevo aquí con todos ustedes en este podcast Equilibrio Inestable. Como cada semana, pues aquí tratando de que nos sigan escuchando, nos sigan viendo. Ya saben, cuando tengan oportunidad, algún tiempo libre, cualquier situación incómoda que quieran ver, escuchar algo diferente, somos una buena opción. Como cada semana, pues saludo al buen Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, aquí muy entusiasmado de empezar una vez más con otro episodio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Genial, ¿todo bien? Sí, bueno, acá ya días lluviosos, pero eso no significa que pues no podamos continuar, ¿no? Genial que vengan las lluvias. Te agüita la lluvia. No, 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 no tanto así. Ahora ya van a inventar un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo síndrome, no bueno, una nueva enfermedad, ¿no? En lugar de déficit de atención, ahora va a ser Trastorno. trastorno, trastorno por lluvia, ¿no? Pero bueno, cada quien. Pues, ¿cómo ves si nos vamos directo al punto y hablamos de lo que nos corresponde hoy? Cuéntame. Sí, fíjate, ahora te quiero platicar de una de las teorías que he visto y que son pues bastante polémicas y virales. Te quiero hablar del movimiento antivacunas. Ok. Quiero que revisemos aquí por qué empezó, cómo se volvió tan Ujú. popular, qué tiene que ver Bill Gates en todo esto. Y pues lo más importante, si de verdad hay un chip en tu brazo o solo te vacunaron con ansiedad. Pues ahorita que dices del chip, probablemente lo veamos más adelante, pero sonó mucho durante el COVID, ¿no? Cuando las Sí, sí, vacunas sí, nos estaban ahí con las vacunas. Pero bueno, a ver, pues exactamente. arráncate. ¿Qué hay por ahí del movimiento antivacuna? Pues es algo que suena como que fuera muy actual, ¿no? Porque pues se pone de moda y dices, pues acaba de salir, pero pues realmente no, o sea, el movimiento antivacunas es tan viejo como, pues, como las vacunas mismas. La Claro. primera gran vacuna moderna fue la de la viruela, que fue creada Ujú. por Edward Jenner en 1796, güey. O sea, ya hace Uf, buen no, rato. ya llovió. Ujú. Sí, este vato, Jenner, descubrió que las lecheras que habían tenido viruela bovina no se enfermaban de viruela humana. Entonces, en Ok, un acto como entre científico y un poco de, pues jugándole acá al de eh, le inyectó pus de una vaca a un niño de 8 años. ok. Y pues, spoiler, el niño no se murió y pues fue un éxito científico, ¿no? Por eso de ahí viene el término de vacuna, se O dice. sea, o sea, experimentó a prueba y error y tal vez con algún consentimiento o no consentimiento Sí, del pues tú sabes que pues para poder comprobar teorías, pues tienes que hacer experimentos. Y Así ahí es, sí. tienes que agarrar vamos a decir, llamarlos voluntarios o víctimas. Pues sí, tarde o temprano tienes que experimentar con humanos, ¿no? En esa Claro. materia, sí. Ok. Sí, ¿no? Y Y luego, pues imagínate, a veces mucho se suena de que estos experimentos, pues es con gente vulnerable, ¿no? Pero ujú, bueno, sí, o pero sea, pues en este caso, estas vacunas te las ponen cuando estás pico para prevenir que contraigas las enfermedades mientras vas creciendo, ¿no? sí. Este, bueno, pero pues después de todo esto, la gente no estaba feliz. En Inglaterra, cuando se volvió obligatoria la vacuna contra la viruela, hubo marchas con carteles así de que, pues no al veneno vacuno, Ujú. tipo acá las de mi cuerpo, mi elección, ¿no? Ah, sí, sí, Literalmente el sí. mismo discurso de estos días, pero pues en 1870. Pues todo se recicla, ya sabes, ¿no? En cuestión de discursos. Sí, Sí. y pues antes protestaban con antorchas y pancartas, y ahora Ujú. lo hacen desde Instagram, hashtags y Desde la comodidad TikToks, de las desde la redes comunidad de tu sociales. sillón, Simón. Ujú. Sí, 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 por supuesto. Digo, pocos los que salen a las calles, ¿no? Pero bueno, a veces como ya lo habíamos dicho alguna vez, bajo ciertos intereses extraoficiales, ¿no? Pero bueno, Ujú, sí, así es. ¿qué más? Y O luego otro sea, punto, dime. no, 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 o sea, desde el siglo que dijimos, siglo XVIII, no, más atrás, 1700, ¿verdad? En 1700, siglo XVIII. Ok.
1796. Pero ya después fue Wow, cuando más adelante, pues hubieron pruebas, se desarrolló mejor todo esto y hasta los 800 fue donde ya se volvió obligatoria, fue donde empezaron todas estas protestas en Inglaterra en 1870, ¿no? ok. Otro de los puntos que nos llevó o que originó o reforzó este rechazo a las vacunas fue Andrew Wakefield y la gran mentira. No sé si estás familiarizado o lo habías escuchado antes, pero Mm, fue ya un punto de quiebre ya en la era moderna. En 1998, un doctor británico llamado Andrew Wakefield publicó ujú, un estudio en The Lancet, que es un journal médico británico, que publicó su estudio diciendo que la vacuna triple viral, que es la que te ponen para el sarampión, papera, rubiola, causaba autismo. ok. Y, y el problema con esto es que pues era falso, porque para empezar este vato hizo un estudio basándose solo en 12 niños. No hizo pruebas reales, o sea, tú sabes, pues, estadísticamente 12 contra 8.000 millones, pues no es Sí, está una pobre. prueba bastante, no es una muestra bastante suficiente. Así es. Entonces, después resultó que este vato, el Wakefield, tenía intereses económicos personales para demandar a las farmacéuticas. Por eso estaba haciendo estos estudios, viralizándolos y pues ganando adeptos que rechazaran también a las vacunas. Claro. Porque lo que él estaba buscando, pues era eso, o sea, demandar a las farmacéuticas. Al final su estudio fue retirado, le quitaron su licencia médica, pero pues ya había aprendido la mecha, porque tú sabes que cuando hay un escándalo o se difama a alguien o lo que sea, pues eso se hace viral, todo el mundo lo escucha, pero al rato que sale cuando se retractan o se comprueba que no es cierto, pues eso casi nadie lo escucha. Sí, así es. Sí, siempre tiene que haber el antagonista, ¿no? Sí. Entonces, pues el daño ya estaba hecho. El Ujú. internet ya había hecho mártir a este personaje. Ya todo se había esparcido a través de los hilos de Twitter, Facebook, blogs de mamás preocupadas y todo se empezó a multiplicar como el virus que realmente querían evitar, ¿no? Claro. Entonces este vato Wakefield, pues realmente, él inventó todo, pero al final perdió su trabajo, su prestigio y a la fecha pues, todavía hay gente que lo defiende mucho. Sí, sí, sí. Es como los terraplanistas, ¿no? Que siguen Sí, defendiendo. y encima de Sí, todo esto, este vato tenía pues quería no promocionar o colocar en el mercado métodos alternos a esa vacuna y pues ahí es donde iba a ganar también otra cantidad importante, ¿no? claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves? Pues ¿Ya habías escuchado eso? no, no, no este personaje que mencionas. Obviamente de los movimientos, sí. Y, pero es interesante que haya sido mediático en estos tiempos. Es decir, que se haya arriesgado a tanto, ¿no? Por algún interés personal. Perdió su prestigio, perdió Claro. lo que traían dentro de su interés conseguir y su trabajo, su licencia, todo le fue retirado. El reportaje o sí, el estudio que publicó después se fue publicado como retractado, a donde lo retiraron por ser fraudulento. Sí, pues obviamente todo el peso, ¿no? Cuando vas en contra de las mayorías, sobre todo las que mueven pues, ciertos sectores, Ujú, pues va, claro, lo que vas a ver es en consecuencias, todo va en contra ti todo el peso. Pero bueno, me llama la atención también que quiso acelerar demasiado su ponencia, su contraponencia. O sea, como bien lo dices, 12 es nada, es una muestra ujú. insignificante, ¿no? Sí, Entonces no te seguramente, representa realmente a la población, al claro, universo. tenía mucha prisa, yo creo, en Pues más algo. que prisa, sí tenía el interés nomás de mostrar algo corto, fácil, rápido, creíble y que Ujú. lo ayudara a conseguir sus objetivos, ¿no? Y ahora quiero platicarte de teorías,
que existen alrededor de esto, teorías que son un poco más populares, un poco más locas, que hemos escuchado, que estoy seguro que las has escuchado. Cuando empezó lado de las vacunas del COVID, como ahorita mencionaste, que decían, nos van a poner un chip 5G. ¿Te acuerdas? Sí. Que las vacunas del COVID salieron más o menos al mismo tiempo que salió el 5G y todo el mundo estaba pensando que nos querían controlar con el 5G, que no sé qué, que decían que la vacuna de COVID tenía nanotecnología para rastrear a la gente. Decían, te van a controlar el cerebro con el 5G. ¿Tú crees? No pueden ni rastrear un chingado paquete de Amazon y van a andar rastreando a 8.000 millones de personas. Bueno, quién sabe, probablemente ese chip, la tecnología que pudiera haber detrás de ese chip, entre comillas, pues obviamente los esfuerzos económicos y tecnológicos, Ujú, pues pudieron haber sido priorizados, ¿no? Para que eso fuera verdad, si es que lo sí, es, bajo esa teoría, ¿no? Pero bueno, ahorita rápido paréntesis, sí, como bien lo mencionas, me acuerdo que hasta incluso cuando pues mucha raza ponía en las redes sociales acá vacunándose, terminando de vacunarse y se ponían el teléfono en el brazo, no sé si te acuerdas, sí, cierto. y que se les quedaba Para ver ahí, si... No, no, pero esa era otra. De hecho, esa no la traigo ahorita y ahorita que lo mencionas, me hiciste recordarla. Pero decían que te hacía magnético, güey. ajá, sí, sí, Que sí, había gente que se pegaba así las cucharas y pendejadas en el cuerpo. Uy, ok. cómo hay gente o sea, digo, hay de todo, ¿no? Pero muy válido ser ignorante, pero está cabrón también. Sí, o sea, más allá del chip, pues me acordé pues Sí, de los de esa magnéticos de estos. esa fantasía también, pero bueno, Oye, pero ¿no te acuerdas que la gente andaba destruyendo antenas de celulares, güey? sí, 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 De las compañías telefónicas así en la ciudad, las destruían porque nos querían controlar con eso. Pero mira, no hay que ir muy lejos. Te controlan con tu celular. O sea, en el celular sí, ellos pueden rastrear a qué sitios entras, qué ves, por cuánto tiempo lo ves, qué buscas, cuáles son tus intereses, por dónde te mueves. O sea, si tú dejas abierto el compartir tu ubicación y todo ese tipo de cosas, eh, por medio de tu celular, no tienen que invertir en hacer nanotecnología que quepa a través de la aguja de una jeringa. O sea, bueno. simplemente porque usas tu celular ya saben todo de ti. Al día de hoy sí, sí, sí. Digo, sí hay como esta proyección de que en un futuro habrá dispositivos, Ujú. eh, obviamente con nanotecnología que ya existe desde ese tiempo Sí, atrás, sí. pero pues como bien dices, por el momento pues, estás No cargando hay tu teléfono. necesidad, o sea, ahí traes Ya tu vida. imagino, sí, ya imagino a los vatos, ¿no? Los que mandan a instalar las antenas. Así, Ujú. me quedó muy, muy, muy chingona. Nos quedó genial y de repente, chinga. Ya dos, tres vatos tirándola para abajo, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. sí, Otro pues, de este tipo también de teorías, que decían que Bill Gates había creado el virus, sí, también. Está porque bien. pues sí, Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, dicen pues es millonario, es programador y aparentemente también en su tiempo libre es un científico loco. Ujú, El problema con él fue que en el 2015 él hizo como unas declaraciones o habló de que pronto se iba a acercar una pandemia. Entonces la gente dijo, él ya sabía, entonces él está detrás de todo esto. sí, pues justamente sucedió eso, más allá, estaban tratando de ligar ciertas teorías de ese tipo, ¿no? Y pues obviamente les da la oportunidad de, o sea, revisar, ya sea en libros, revistas, noticias del pasado, opiniones de las comunicaciones en el cuarto poder, ¿no? Ujú, Ahorita que lo mencionas, me acordé también de que en una de las revistas de Muy Interesante ya se hablaba de una próxima pandemia. Fue por ahí el 2014, necesito revisar bien el dato. Hay un ujú, artículo en esa revista que habla de una pandemia, de una gripe o gripa, como lo quieras decir, de más potente y con una evolución o una mutación diferente. Y ya habla, ese artículo pues habla de eso, ¿no? Que pues con las características que describen en esa parte del artículo, pues se asemeja mucho, tiene mucha similitud a lo que es el COVID, pero bueno, sabemos que el COVID pues está molecularmente hablando, pues tiene digamos, las herencias de una gripa.
que es Ujú. una influenza o pues todo lo que son ese tipo de cepas y Es tratar que, de, es que este pues, vato, en una participación que tuvo en Vancouver, en una de estas TED Talks, mm, eh, estaba hablando pues, el futuro, ¿no? De que si las guerras pueden ser destructivas y todo eso. Entonces, él lo que dijo fue, si algo mata a más de 100 más de 100, si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, ujú, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. sí, claro, Y ahí fue pero donde, él ya sabía, él es el culpable. sí. Pues es que lo manejan a conveniencia todos Ujú, estos grupos con movimientos anti, ¿cómo les dicen? Anticorporaciones, pues, anti empresarios, todas estas situaciones, pues tienen que encontrar el talón de Aquiles, ¿no? Pero bueno, todas esas declaraciones pues las hacen con base en probabilidad y estadística, sobre todo probabilidades, sí, que es lo que hoy ya conocemos más a detalle como la inteligencia artificial, pues está claro que una pandemia va a aniquilar a más gente que lo que va a ser una guerra. así es. Incluso ya sucedió con la gripe española, con la Ujú. peste negra, o sea, eso ya sabemos que una pandemia puede incluso terminar con un alto porcentaje de sectores de la humanidad, sobre todo los que están expuestos a una vida más, ¿cómo decirlo? Pues más urbana o más fuera de lo rural, fuera de las zonas alejadas a lo que es la vida de estar en contacto día con día pues, con gente, ¿no? Llámese estas urbes grandes, pues obviamente hay más riesgo de contagios. Y otra idea que traían también, es que la vacuna del COVID te cambiaba el ADN, güey. ¿No te acuerdas de esa? Ah, sí, Que también. decían que como son vacunas ARNM, como la de Pfizer y Moderna, Sí, sí, sí. fueron interpretadas como herramientas para reprogramar humanos, güey. Pero en realidad, pues el ARN no entra al núcleo de las células, no toca tu ADN. Porque ya es que decían que la vacuna te llevaba información al ARN para que conocieras el virus y que la manera en la que Sí. lo recibías y cómo reaccionaba el cuerpo, y bla, bla, bla. Entonces, pues la gente decía, no, te están cambiando el ADN. Ya nos van a salir otros que te gusta un par de dedos más. Ujú, O lo que podría, qué consecuencias podría haber, ¿no? Cambiar el ADN. O sería ya que allí viene el control mental del que hablan. ujú. Ya no podemos pensar nuestro cerebro, sabiendo que haciendo paréntesis por cuestiones ya científicas, o en este caso por estudios científicos, pues ya médicos, pues ya es que se dice que ni el 10% de nuestro cerebro pues tenemos la capacidad de usarlo todavía, ¿no? Entonces imagínate un control mental en qué sector de tu cerebro podrías eh, alterar, ¿no? Para que pudieras ser manipulado por alguien, por alguna logia o como les dicen, algún grupo élite, más allá de lo que podemos pensar. Pero bueno, sí, te entiendo. Ahorita nos parecen graciosas, bueno, sobre todo porque el chiste es que cuando tú escuchas una cosa de este tipo, pues no nomás es creerte lo que ves en TikTok, en Instagram, en YouTube, en lo que sea, ni lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, por, por increíble que parezca, yo no tengo estudios médicos, o sea, yo no soy médico, Luis tampoco, No, no, claro que no. estamos nomás hablando por hablar. Sí, desde luego. Hablamos de lo que sabemos y la verdad no sabemos de lo que hablamos. Pero bueno, sobre todo hablar con sentido común. Sí, Eso ese es sí el chiste, o sea, es. y sobre todo que si escuchas lo que sea, no te quedes con que, es que me dijeron que así es, no, o sea, búscale, investiga, busca fuentes confiables donde tú puedas confirmar si tu sospecha es real o no, o si lo que te dijeron es real o no, no te quedes nomás con que, me dijeron eso, y vas y lo repites peor, y ahí vas y asustas más a la siguiente persona, y la siguiente persona va y lo cuenta peor. Por eso es importante siempre investigar y no nomás, como te digo, buscas una fuente confiable, pero hay que confirmar con otra, y sobre todo son temas importantes, ¿no? No, y importante también que
que nunca den por hecho a pesar de que tengan ciertas fuentes confiables, nunca lo den por Ujú. hecho. Siempre, si van a transmitir un conocimiento eh, de este nivel, pues siempre quédense con la responsabilidad de que a la persona, hay personas que sí efectivamente son más, ¿cómo decirlo?, más vulnerables a la hora Vulnerables. de Ujú. recibir cierta información. Al final digan esto, pues Sí. ya queda bajo tu criterio, pero es preferible que lo investiguen como bien comentas. Y eso me lleva a platicar de por qué funcionan estas teorías, por qué se hacen tan populares, por qué la gente se las cree. Una es la psicología de la conspiración, que cuando hay miedo e incertidumbre, pues siempre buscamos Ujú. explicaciones que nos hagan sentir en control, ¿no? O sea, que sabemos Sí, es de dónde vienen las cosas y a dónde van y todo eso, aunque sean tonterías. Y pues correcto. la idea de pensar que todo es un plan maestro, o sea, es menos aterradora, o sea, es menos aterrador pensar que todo es parte de una conspiración, a simplemente aceptar que pues el mundo es caótico, ¿no? O sea, es difícil, Ujú. hay cambios, hay cosas que están fuera del control de la gente, de nosotros mismos. Por eso mejor es como que, ah, sí, ya estaba todo planeado, ya es parte de una conspiración. Ellos ya sabían. ¿Sabes cómo? Sí, claro. Pero mira, regresando al tema del movimiento antivacuna, y sí, siempre como bien lo mencionas, eso es más que importante y más que claro. Cuando hay incertidumbre, no hay respuestas claras, Ujú, lo mejor que te puede tranquilizar jugándote una broma a ti mismo, tu mente o quien haya esparcido cierta teoría de ese nivel, pues es para que tengas una falsa esperanza o falsa calma, ¿no? Pero falsa bueno, sensación de seguridad. exactamente. Pero bueno, regresando al tema del movimiento de las vacunas, ahorita que lo mencionabas, o sea, siempre observen, cuestionen, voltear a ver alrededor, porque sí existe, o sea, sí hay personas que son antivacunas, pero ve a los hijos que tienen, ven la forma en la que viven. Por ejemplo, la vacuna de la polio, que ya fue erradicada, ¿qué te gusta? Inicios del siglo XX. Gente que no cree en las vacunas y no vacuna a los hijos, pues obviamente hay consecuencias en su estructura ósea, en su estructura física y obviamente descomponen el cuerpo con tal así de que la columna se va doblando, las extremidades pues obviamente tienen que adaptarse a esa deformidad. Ujú, Entonces, chequen bien qué consecuencias puede haber, qué consecuencias hay actualmente al evitar una vacuna. Entonces, no por nada existen, no por nada tenemos la necesidad de vacunarnos, sino obviamente sería un mundo enfermizo y pues no tendríamos evolución hasta cierto punto. Entonces, la medicina está ahí. Entonces, por más que ellos vean consecuencias negativas al no tomar vacunas, pues siguen creyendo en que no es importante tenerlas, ¿no? Sus creencias tendrán, sus motivos tendrán, pero ya el problema es cuando ves las consecuencias, cuando las tienes enfrente y aún así quieres hacerte la vista gorda y no ver realmente las consecuencias. Pero bueno, sí. por eso lo dejamos a su criterio, pero sí es importante que en una oportunidad vean, bueno, y ustedes ya ahorita con los famosos estos aplicaciones de inteligencia artificial donde ya no usan Google, ya por ejemplo ChatGPT, me refiero a estos sistemas donde pues, quieren preguntarle algo, pues pueden informarse a primer nivel, no crean todo lo que ven ahí, Sí, porque muchas veces te da información incorrecta. así O sea, es, está bien pero usar la inteligencia artificial cuando consultas datos que pues más o menos tienes una idea, pero quieres reforzarlo o recordar algo, pero si le preguntas algo de lo que no sabes nada y te lo explica, pues vas a pensar que eso es. ¿Sí me explico? Oye, se me olvidó ahorita, se me pasó a mencionar cuando estábamos platicando lo de Bill Gates. ¿qué pasó? Publicaron un diagrama del chip del COVID-19, el chip 5G, y Hasta un anduvo dando diagrama. vuelta por internet, ajá, todo el diagrama así eléctrico y todo de cómo era el chip. Y resulta que ese diagrama eléctrico, güey, pertenecía a un pedal voz de los de distorsión de guitarra, Sí, sí, sí. un Metal Son Boss. El diagrama era de esa madre. Es así como que no, sí, aquí está la evidencia de que Bill Gates hizo esa madre, no sé qué. Sí, Pero pues como bien dices, la ignorancia es el enemigo sí, número uno, sí, sí, ¿no? la Entonces, ignorancia. Y otra de las cosas de por qué funcionan estas teorías y por qué causan tantos revuelos son actualmente las redes sociales.
Sobre todo porque los algoritmos eh, que premian no que premian, pues sí, o sea, que impulsan el contenido que es polarizante, Ujú. que para hacerlo viral, para tener más vistas, para poder meter Exacto, más publicidad. Entonces, pues si ven cosas así que causan incertidumbre, así que la gente los va a querer estar viendo, pues lo aprovechan y le dan más promoción y hace que lleguen a más personas y eso mismo hace que esas personas se la crean y lo compartan con más personas y al rato creen que es real porque todo el mundo lo escuchó, porque todo el mundo lo conoce, lo sabe o lo vio, cuando exacto. no es nada que ver, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? Fake Sí. news. Es lo Pero, que un estudio de Harvard dice que las noticias falsas se comparten un 70% más veces que las noticias verdaderas. claro, pues ese es el morbo, es Sí, el amarillismo, todo lo que bien mencionaste, y más el día de hoy. Entre más amarillista sea, entre más impactante sea, entre más misterio tenga, pues más rápido se propaga, ¿no? Como todas las así cosas es. negativas. Otra cosa que también hace que esto pues agarre más vuelo es, por ejemplo, las celebridades que llevan más a otro nivel esta desinformación. Por ejemplo, estuve revisando y esta Jenny McCarthy, si la conoces, ¿no? Sí, 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 una Sí, una mediática en los actriz. noventas. Ujú. Sí, sí, estuve investigando sobre ella, ahí me metí mucho a revisar su material. Este, Yo tenía, y ya fíjate me que, desvié un poco del asunto y ya después no me acordaba que estaba investigando. sí, paréntesis, de hecho yo tenía un póster cuando estaba en la secundaria, Ujú, tenía un póster de ella, así gigante, de una revista que incluso, esa revista, la mitad de la revista prácticamente, venía el póster y lo podías desdoblar. Entonces sí, me acuerdo que lo tenía yo. sí, Pero sí bueno, funcionaban esos. pues era lo que había en ese entonces. Sí. Pero bueno, total, esta morra, es una de las antivacunas así, pues más populares, ¿no? Ok. Curiosamente, no se deja que le pongan vacunas, pero lo Oh, que ella afirma es que la vacuna, específicamente la triple viral, la de sarampión, paperas y rubiola, ujú. le, le causó autismo a su hijo, porque dice que después de haber puesto la vacuna, le detectaron o le diagnosticaron autismo a su hijo. Luego Ok. ya empezó el movimiento, se convirtió en portavoz de varios grupos antivacunas, como por ejemplo uno que agarró mucha popularidad, que es el Generation Rescue, Ujú. promoviendo teorías sin evidencia científica. Y el problema con de esta morra es que sus afirmaciones estaban basadas en el estudio falso de 1998 que te comenté antes, de Andrew Claro. Wakefield, el de los 12 niños que tenían, según esto, autismo por la vacuna esta. Usó su fama en aquel tiempo en programas como Oprah Winfrey Show, Larry King y Ujú. otros para difundir toda su información o desinformación, diciendo que las vacunas eran peligrosas, defendía tratamientos alternativos, etcétera, etcétera, puras tonterías. La, la cosa es que se dice que su hijo podría ni siquiera haber tenido autismo, sino Ujú. algún trastorno compulsivo con síntomas similares al autismo, Claro. porque luego que pasó pues de este trastorno que tenía su hijo, que realmente no era autismo, después ella salió diciendo que su hijo había sanado del autismo sin tener ninguna base médica, porque pues realmente el autismo no es algo que se pueda curar. Sí, sí, sí. Como la mayoría de los trastornos que entran en esa categoría, pues, pues sí, hay mucha falta de conocimiento ahí, ¿no? Como Sí, bien dices. es como decir que tú se te curó lo ser zurdo, güey, ¿no? Exactamente. Así es. Pero bueno, volvemos al punto, ya depende también qué tan estable estés de allá arriba, ¿no? De la cabeza. Ujú. Sí, y pues muchas celebridades, y luego, pues en aquel entonces, cuando andaba con Jim Carrey también lo agarró y lo apoyó y pues llevó más lejos todo este asunto. Fíjate Sí. que
Habría que ver, perdón que te interrumpa, Sí. pero haciendo otro paréntesis, vaya, ya llevo un chingo. Pero imagínate qué tan, si hay alguna especie de coincidencia o algún punto en el que tienen que hacer esto, no solo porque ellos creen que están apoyando un movimiento, sino habría que ver si coincide con algún periodo de inactividad, de acuerdo a sus carreras, ¿no? ¿Qué Ujú, tal si no tienen foro? ¿Qué tal si ya están pasados de moda? ¿O qué tal si ya están teniendo menos rating o ya no los está volteando a ver la industria? Entonces tienen que hacer como que ciertas actividades para llamar la atención. Entonces habría sí, que ver si en ese periodo en el que empezó a levantar, según ella, esa voz, tuvo que ver con estos periodos de inactividad, porque luego eso sucede. Y no, y también pues no considero que estos shows donde venden mucho material barato, pues obviamente es porque tienen que poner temas de qué hablar y para tener estos ratings que te digo en la televisión, ahora en las redes sociales. Pero en ese entonces, pues obviamente, pues todos, la mayoría conocemos el show de ópera, ¿no? ujú, Por eso es un show que tantas cosas no han pasado por ahí, pues entre más morbo, más, ¿cómo se dice? Más material amarillista haya, pues las productoras bienvenidos sean, ¿no? Pero bueno, ese es sí. otro tema. Y Entonces, realmente sí, o sea, realmente sí, para ese entonces, pues su carrera, pues ya no tenía el mismo auge, ya físicamente, pues no podía seguir en el deporte. Entonces, empezó sí, sí, a sí, reinventar su marca, ¿no? Metiéndose en todo esto de estar en contra de la medicina tradicional, volverse un activista. Le claro. funcionaba más que ser actriz o comediante o lo que sea que hiciera. Entonces, pues no hay pruebas de que haya sido por fama, ¿verdad? Pero como dices Sí, sí, tú, sí. pues puede haber sido una estrategia muy efectiva para mantenerse relevante. Sí, hay vi gente que, pues Ujú, bueno, si no haces algo diferente, pues tu fecha de caducidad está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? ujú, Es lo que hablábamos en su momento el día de hoy, ¿no? Cómo se hacen esa fama efímera y banal, ¿no? De quererse hacer populares de la noche a la sí, mañana y eventualmente solo va a durar un momento. Pero bueno, ujú. sí, cierro Y paréntesis, o creo sí, que ya lo había cerrado. Ujú. cierro otra vez. Y otra cosa por ejemplo, ahorita pues ya pasó lo del COVID, ya esas vacunas ya son algo común, ¿no? Lo que sea. Pero ¿por qué sigue siendo tan fuerte ahorita en el 2025? El movimiento antivacunas se volvió más político que médico. Se relaciona con ideas como el Estado me quiere controlar, las farmacéuticas solo quieren hacer dinero, me están quitando mi libertad. Y pues sí, o sea, muchas de estas críticas tienen fundamentos reales, pero no justifica rechazar toda la ciencia. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, y pues imagínate invertir en campañas, ¿no? De vacunación y de que tienen que asistir, que es obviamente, para reducir estos niveles de contagio. Entonces, Ujú, compara, haz la comparación, juzguen ustedes mismos. Más allá de que haya estadística hasta cierto punto manipulada, o los datos que te proporcionan los estados, pues es solamente para no difundir más temor, ¿no? De por sí ya mucha gente caía en esa trampa. Entonces, el hecho de no estar preparados para una pandemia, lo que fue, pues claramente fue demostrado en este periodo. Entonces, ujú, ok, al día de hoy tú puedes decir qué tanto ha funcionado el hecho de que te hayas vacunado, sí. porque O no sea, te es que has... sí, es un hecho que las farmacéuticas son, ambiciosas, ¿verdad? No, Pero no por obviamente. eso vas a confiar en el coach de vida que te topas en el gimnasio que te quiere curar todo con jugo de betabel. Y tres tandas de arroz todo el día, ¿no? Pero, o sea, vayas, sí, pudiste no haberte vacunado, probablemente Ujú, haya quien no lo hizo y no le dio el COVID. Pero eso no significa que no te pudiste haber contagiado, o quién sabe si te sucedió o no. Y si no te contagiaste, de todas maneras, ahí de cierta manera va a haber un punto en el que venga otra cepa, evolucione de alguna manera
y si no está tu cuerpo preparado, pues ahora sí va, digamos que el impacto podría ser al doble o incluso al triple. Pero bueno, puede ser una circunstancia ahí que está Ujú. fuera de la estadística, como hay varias pues en todos los sectores, ¿no? O sea, Y es que acuérdate que la vacuna del COVID no salió para evitar que te contagies. O sea, si no te exactamente. contagiaste fue porque pues, no estuviste expuesto, tuviste, vamos a llamarle suerte, güey. Ah, Pero es lo que creo. lo que hace la vacuna es que no te ataque gravemente. ¿Sí me explico? O sea, que tu cuerpo se vaya Exactamente. familiarizando con el virus y pues reduce eso, o sea, que la gravedad de la enfermedad, que no requieras hospitalización o que acabes peor que eso. ¿Me explico? Sí, También lo que pues, hace es que disminuye la posibilidad de que cuando tú lo tengas el virus, lo transmitas a otros. claro. Entonces así hay menos propagación. Y efectivamente, también una de las razones es para evitar el colapso en los sistemas de salud, Ujú. sobre todo que la capacidad pues no sea superada. Sí, no se En, rebase. Pero mira, lo realmente preocupante es que actualmente en Estados Unidos y Europa ha habido rebrotes de sarampión y polio, que son enfermedades que ya estaban eh, prácticamente erradicadas. Hay niños correcto. muriendo por enfermedades que son prevenibles. Ujú. En el 2023 hubo más de 200,000 casos de sarampión en el mundo, en muchos países donde los movimientos antivacunas crecieron. Que Sí. la desinformación mata, como tú dices, así de simple. O sea, Ujú. selección natural. Lo, lo más frustrante o cierta impotencia que da es que si la estadística dice que este brote fue a consecuencia de estos movimientos, pues qué triste, ¿no? Ujú. Pero si realmente la estadística se divide en diferentes causas, pues una de las datas es pues ahí sí hay poblaciones donde los recursos Limitados. son limitados, perdón, y Ujú. no hay ese acceso a las vacunas. Háblese de países, pues sí, que son pobres económicamente hablando, no tienen el alcance para esto y los gobiernos pues no pueden darse digamos, no tienen ese alcance, vaya. Valga la redundancia, pero bueno, sería ver qué estadística corresponde a cada una. Pero si es por este tema de los movimientos antivacunas, sí se está haciendo algo mal, ¿no? Por ahí. Entonces, sí sería muy perjudicial esta falta de información Ujú. y pues bueno, de alguna manera se tiene que controlar. Eh, Tienes. ¿Qué más? Sí, y luego pues, te voy a pensar, ¿y si estas personas tenían razón en algo? Porque pues realmente no todo es blanco y negro. O sea, las farmacéuticas sí han hecho cosas cuestionables. Los precios Claro. inflados en los medicamentos, como por ejemplo la insulina. Ujú. Te digo, ya habíamos dicho eso de que sí son ambiciosas las farmacéuticas. Ha habido muchos casos de corrupción y casos en los que encubren efectos secundarios y otras como por ejemplo el control de patentes, que si la intención fuera pues, beneficiar a la comunidad o a la gente, pues podrías dejar tus fórmulas abiertas para que alguien más también lo desarrolle y lo lleve a más Así personas, es. ¿verdad? Así es. O sea, sí es bueno desconfiar del poder, que ahorita podríamos decir que las farmacéuticas tienen un gran poder, es sano, pero pensar que todo es parte de un plan satánico porque te dio fiebre un día, o sea, pues es otra cosa, ¿no? Sí, 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 hay que saber diferenciar lo que son hechos con lo que es puramente especulación, ¿no? Ujú. Ahorita que mencionaste esto de las farmacéuticas, nada más para agregar ahí un punto, y Ujú. tiene un poco de relación con lo que son las vacunas. ¿Con qué te vacunas? ¿Cuál es la herramienta o el dispositivo que usas para vacunarte? La jeringa. Obviamente. En el pasado se usaban jeringas de acero inoxidable. Ujú. Digo, es el mejor material para evitar infección, ¿no? Pero pues obviamente estabas en que si eran reutilizables o no. Aparentemente son reusables, sí se pueden reutilizar, pero si te das cuenta no es un negocio el tener jeringas pues, de estos Rosales. materiales. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en algún punto?
pues hacerlas de plástico, ¿no? ¿Y Ujú, qué pasa? Las alas de plástico de un polímero, pues son desechables. ujú. Eso también genera muchas ganancias a las industrias que están metidas en la elaboración de jeringas. Sí, podrían decir, sí, a lo mejor te sale más caro la elaboración o la industrialización de jeringas de acero, pero tú podrías tener tu jeringa de acero y poderla desinfectar en un baño María, no sé, hirviéndola. Eliminas Sí, esterilizándola. exactamente, la esterilizas y eliminas esos efectos. Digo, obviamente la aguja tiene que ser de acero para poder penetrar a través de las venas llegar al torrente y poder tener la sustancia. Pero, pues obviamente tú te has dado cuenta cuando insertas una aguja en la jeringa, ¿no? Pues prácticamente ya se hace inservible a ambos y por lo general pues ya es un tanto complicado botar digamos, la aguja, ¿no? Entonces tienes que Sí. desechar todo. Por ahí Y es estaba que viendo, la desventaja, perdón, la desventaja de las de acero inoxidable es que pues, el tiempo o el cuidado que tienes que tener para la desinfección, si no, pues vas a andar ahí propagando, enfermedades, ¿no? La sí, jeringa de plástico es como el vasito rojo para pistear, práctico, barato, lo puedes tirar. Y las de acero son como un Yeti, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado, lavarlo bien, así es. no lo puedes perder. Sí, exacto, sí, coincido totalmente. Solamente quería poner el énfasis todo lo que genera millones esa industria, ¿no? De Ujú. la elaboración de jeringas también. Yo creo que sí, sí nos manipulan, pero pues no nos manipulan con vacunas, o sea, nos manipulan con el marketing, con aplicaciones de celular, con notificaciones, con descuentos, con todo esto que nos hace, atraer sí, que nos hace llevar nuestra atención a lo que ellos quieren que pongamos atención y consumamos, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Y bueno, un consejo para aquellos que sí se quieren casar, que todavía quieren formar familia. Por favor, lo primero que tienen que hacer es revisarles el brazo, que estén vacunados. ¿Cuál es el izquierdo o derecho? La que nos ponen siempre No sé, a mí no se me marcó. Uy, entonces se me hace que eres antivacunas tú. Déjame ver, No, no. es el derecho. Entonces, con eso pueden ustedes identificar quién realmente sí está a favor Te de la marcó hasta el sal- hueso, güey. de la salud. Me Un atravesó, chibracito, ¿no? No, bueno, de bebé no estaba así, de bebé, digamos, tenía más carne, más tal vez. flaco. Ah, Estaba más compacto, obviamente. No, sí, coincido contigo plenamente. Tengan mucho cuidado con la manipulación. Si se topan con algún movimiento de este tipo, pues traten de hacer sus preguntas, no se queden callados, cuestionen de una manera tipo debate, tampoco vayan sí, nada es absoluto, ¿no? así es. Pero bueno, escuchen, pregunten y al final de cuentas ustedes tienen la última opinión. Sí es. Pues bueno, Luis, pues es todo lo que traía hoy. Muchas gracias. Genial, buen Gracias por tu tema. tiempo. No, no, ¿de qué? Aquí estamos tratando de hacer algo diferente. No todo es bailar y enseñar en las redes sociales, ¿no? Una vez más para agradecerles si llegaron hasta aquí, para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como @equilibrio inestable podcast. En X estamos como @equilibrio inpod, que de igual manera en el buscador si ponen equilibrio inestable podcast les va a salir nuestro canal o nuestra página. En YouTube, si todavía no nos siguen, los invitamos a que nos sigan, a que le den like al video si les gusta y que también activen la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Si sí les está gustando esto, pues compártanlos con sus amigos, conocidos, a quien más confianza le tengan. Pues nos vemos en la próxima semana. Cuídense, hasta Bueno, luego. bye.